Hola mis queridísimos hermanos, nuevamente los saluda el licenciado Nelson Lizarazo. Los invito a que se suscriban al canal Hacedores de la Palabra de Dios. Este canal fue creado obedeciendo a la cita bíblica establecida en Santiago capítulo 1 versículo 22, donde dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores, es decir, oírla y ponerla en práctica. Recordemos que todos los temas de la Sagrada Escritura son de mucha importancia, pero debemos pedirle al Señor discernimiento espiritual para no caer en tentación de una falsa doctrina, hermanos. En este día les voy a profundizar un tema muy interesante que es sobre la Trinidad. Empezamos. Hermanos, para diferenciar la Trinidad, vamos a conocer algunos conceptos que identifican a este término teológico. Primero, es una doctrina cristiana conocida en el Antiguo y Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. 2. Es un término teológico utilizado por la Iglesia de Cristo para identificar a Dios como una unidad manifestada en la naturaleza trina de Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3. Es una doctrina cristiana sobre un misterio divino del Creador. 4. Esta doctrina expresa el carácter dinámico de Dios. 5. Está conformada por tres seres divinos que comparten la misma naturaleza. 6. Esta doctrina enseña que Dios se manifiesta a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. 7. La teología cristiana explica la relación de semejanza que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 8. La deidad es un término utilizado para referirse a la naturaleza divina de Dios, es decir, a los tres seres divinos que conforman la Trinidad. Es necesario tener en cuenta que el término o la palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, pero sí se puede observar la estructura trinitaria, la cual afirma que Dios se manifiesta a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver cómo se manifiesta la Trinidad en el Antiguo Testamento. La Trinidad en el Antiguo Testamento se manifiesta a través de la pluralidad de Dios. Es decir, que la Sagrada Escritura enseña que la naturaleza de Dios es compartida con otros seres divinos de su jerarquía. En el libro del Génesis, Dios comparte su pensamiento con otros seres divinos de su misma naturaleza sobre cómo crear al hombre. Esto lo vamos a ver en la cita bíblica del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Leamos la parte A de este versículo. Dice así: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí nos está demostrando la cita bíblica que hay una pluralidad que Dios la expresa, donde dice hagamos, está en un término o en una palabra plural. En este pasaje bíblico se demuestra que Dios en su trono no está solo. Dios nos enseñó que el hombre, a causa de la desobediencia, se transformó como uno de ellos, conociendo el bien y el mal. Eso lo expresa la cita bíblica del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Leamos la cita bíblica, queridos hermanos. Dice así: Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí, queridos hermanos, en este pasaje bíblico también se expresa la pluralidad de Dios. Dios invita a los seres divinos que comparten su naturaleza para descender a la tierra y confundir la lengua de los seres humanos, evitando que sigan con la construcción de la Torre de Babel. Eso nos lo explica en la cita bíblica del libro del Génesis, capítulo 11, versículo 7. Dice así la Sagrada Escritura: Ahora pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también se expresa la pluralidad de Dios. Es decir, que Dios estaba acompañado con otros seres divinos y que compartían la misma naturaleza con él. El profeta Isaías en su visión ve como Dios pregunta sobre quién irá por ellos a la tierra para llevar un mensaje a su pueblo. Eso lo expresa la cita bíblica de el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice así: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. También se expresa la pluralidad de Dios en este pasaje bíblico. El profeta Daniel en su visión ve como el Señor Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos, se presenta ante su Padre. Lo expresa en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Aquí también se expresa en este pasaje bíblico que Jesucristo, después de resucitado, subió al cielo y se presentó al anciano de días, es decir, a su Padre, a nuestro Dios, a nuestro Creador. David en el libro de los Salmos nos precisa cómo Dios le ordena a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se sentara a la derecha de su trono. Esto lo expresa la cita bíblica del libro de los Salmos, capítulo 110, o Salmo 110, versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, queridísimos, algunos nombres, vamos a mencionar algunos nombres con los que trataron a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, para resaltar que en el Antiguo Testamento también los escritores, por obra del Espíritu Santo, ellos escribieron que Jesucristo tenía presencia también en el Antiguo Testamento. Veamos la siguiente razón. Primero, fue llamado Rey y ungido de Dios. Eso lo explica el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Dice así: Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí lo trata como rey y ungido a nuestro Señor Jesucristo. 2. Fue llamado Hijo y Rey eterno de Dios. Veamos en la cita bíblica del libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y 16. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. 3. Fue llamado también el Santo de Dios. Eso lo expresa la cita bíblica del libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. 4. Fue llamado Emmanuel. Eso lo expresa la cita bíblica del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 5. También fue llamado el ángel del Señor.
Esto teniendo en cuenta que se presenta en primera persona y con poder, debido a que Dios lo constituyó heredero de todo, según lo registrado en el capítulo 1 de la Carta de los Hebreos. Según la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el único ser de la divinidad que se ha materializado en la carne, dejando ver su rostro por los seres humanos. Por haber tomado un cuerpo, se le dio un nombre humano. Por esta razón, no existe un nombre humano para nombrar a Dios o para nombrar al Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que en la isla de Patmos, cuando estaba el apóstol Juan, él se fue a arrodillar y se fue a adorar al ángel Gabriel que le estaba dando el mensaje, la revelación la revelación futura. ¿Y qué le dijo el ángel? Que se levantara. Él era un servidor como él. Ningún ángel, ni arcángel, ni serafines, ni querubines permiten que se le arrodille o lo adoren. Este ángel del Señor en el Antiguo Testamento sí permitía que le adoraran y venía y se presentaba en primera persona y daba órdenes como si viniera directamente representando a Dios como su hijo. Dice así: el ángel del Señor se le aparece a Agar, la sierva de Abraham, y le habla con autoridad. Vamos a ver esto en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 10. Dice así, queridos hermanos: le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ya que él está dando una orden y le está prediciendo un futuro a Agar. Y le está hablando en primera persona. O sea, que no es un ser de la jerarquía, no es un ser cualquiera de la jerarquía de Dios, sino es el Hijo de Dios, que tiene ese poder, que Dios lo constituyó como su heredero, que lo que tiene Dios es de él, de su Hijo. Y eso lo establece la Sagrada Escritura, queridos hermanos. El ángel del Señor evita que Abraham sacrifique a su hijo. Veámoslo en la siguiente cita bíblica. El libro de Génesis, capítulo 22, versículos 11 y 12. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Leamos el versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Queridos hermanos, la cita bíblica es clara en precisar que ahí el ángel del Señor le está dando no una orden, sino le está dando una aclaración de que él tiene poder también ante Dios y que Dios ha reconocido que Abraham le tiene fe, que Abraham le cree, que Abraham lo quiere, que Abraham lo adora. Y por eso le dice: no vaya a sacrificar a su hijo. Ya mi padre conoce su fe. 6. Fue llamado el siervo y escogido de Dios. Eso lo explica la cita bíblica de el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentación. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. También está explicando donde Dios lo elige a él como el escogido, como el adorado y como el único hijo de él. 7. También fue llamado el príncipe del ejército del Señor. Escuchen bien, queridos hermanos. Fue llamado el príncipe del ejército de Dios. Es decir, que es el comandante del ejército de Dios. Queridísimos hermanos, ahorita les vamos a aclarar que algunos expresan que el comandante del ejército de Dios es el arcángel Miguel, pero veamos lo que aparece en la Sagrada Escritura registrado.
Recordemos, hermanos, que en la Sagrada Escritura nos enseña que a los únicos que le debemos venerar y adorar es a Dios nuestro Padre Celestial y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo expresa en la cita bíblica de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? 15. Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mire que él está hablando en primera persona y tiene autoridad para hacerlo porque es el Hijo de Dios. Se trata también de Jesucristo. Entonces Jesucristo fue nombrado como el príncipe del ejército de Dios, es decir, el comandante del ejército de Dios. Recordemos que según el capítulo 10 del libro de Daniel, el arcángel Miguel no es el comandante del ejército de Dios, sino es uno de los principales príncipes. Lean, queridos hermanos, el capítulo 10 del libro de Daniel y se darán cuenta. Hermanos, vamos a ver algunas manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. También para darnos cuenta que la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también estaba, como la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, también estaba. Lo que pasa era que era reconocido con otro nombre, era reconocido muy discretamente, pero discerniendo la palabra, el Espíritu Santo nos da esa oportunidad para poderla entender. Gracias, hermanos. Veamos, dice, se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Eso lo explica el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, queridos hermanos. Otro, permanecía temporalmente con el hombre. Eso lo va al libro de Génesis, capítulo 6, lo explica aquí, y dice: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Veamos otro caso. El Espíritu Santo interviene en la creación humana. Eso lo explica el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que ahí está interviniendo Dios y está interviniendo el Espíritu Santo. Bien, muchísimas gracias, queridos hermanos. Y ahora vamos a mirar algunas manifestaciones de la Trinidad, o cómo se manifiesta la Trinidad en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, la Trinidad en el Nuevo Testamento se manifiesta, primero, a través de una fórmula trinitaria. Veamos algunos pasajes bíblicos donde explican este caso. El Señor resucitado le enseñó a sus discípulos la fórmula para bautizar a los convertidos con un énfasis trinitario que señala la diferenciación de cada ser de la Trinidad. Veamos la cita bíblica, o lo menciona en la cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fue la forma como Jesucristo le dijo a sus apóstoles que bautizaran. Esa era la fórmula. La Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos,
nos precisa que los convertidos fueron bautizados por la fe en Cristo Jesús, en su mandato y obediencia a Él, logrando con ello los apóstoles hacer diferencia con respecto al bautismo de Juan el Bautista y con el de los fariseos. Por eso es que en el libro de los Hechos aparece diciendo los apóstoles, bautícese en el nombre de Jesús. ¿Qué quería decir? O sea, para que los convertidos que se fueran a bautizar diferenciaran que ese era el bautismo de Jesús, pero ellos no estaban explicando la fórmula. ¿Por qué? Porque ya la sabían, porque ya Jesucristo se la había dado hace un tiempo atrás. Entonces ellos decían únicamente, bautícese en el nombre de Jesús, para diferenciar el bautismo que había sido practicado por Juan el Bautista y el bautismo que también era practicado por los fariseos. Gracias, queridos hermanos, por entender y poder discernir la palabra de Dios. En el orden trinitario, Jesucristo es mencionado en primer lugar porque es la clave para comenzar a discernir la obra de la deidad, es decir, la obra que permite que los creyentes divididos se unan. Esto lo explica la cita bíblica de segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vamos a ver otro pasaje donde se expresa la Trinidad. La Trinidad recuerda a los cristianos dispersos que fueron elegidos por la visión futura de Dios, que la santificación se logra a través del Espíritu Santo y que la sangre de Cristo nos redime de la culpa del pecado. Esto lo expresa la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Vea, queridos hermanos, que aquí también se hace presente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad da testimonio en el cielo. Veamos la cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Cristo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. El anterior pasaje bíblico nos precisa la unidad. Recuerden, queridos hermanos, no estamos hablando de unicidad, sino de unidad. La unidad de Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza en su forma de pensar, ser y actuar. Recuerden, queridos hermanos, que hay una doctrina, hay una iglesia que practica la doctrina de la unicidad, donde ellos expresan que Dios es uno solo, que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre y se manifestó en el Nuevo Testamento como Hijo, y luego después viene sobre nosotros como Espíritu Santo, pero que es uno solo y que no son tres seres diferentes. No, aquí, queridos hermanos, le estamos hablando es de unidad. ¿Qué quiere decir unidad? Que son tres seres diferentes que conforman la Trinidad o conforman la jerarquía de Dios, conforman el trono de Dios, interactúan entre sí, piensan y tienen la misma naturaleza, comparten la misma naturaleza. Por eso hay que diferenciar la palabra unidad de unicidad. Aquí nos estamos refiriendo, queridos hermanos, a unidad, no a unicidad. 2. También se demuestra la Trinidad a través de una forma triádica. ¿Qué es eso? La forma triádica precisa la semejanza que existe entre los tres divinos de la Trinidad. O sea, expresa la semejanza que existe entre esos tres divinos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos un caso. El Espíritu Santo nos conduce a la misma esperanza para lograr la vocación de servir a Dios. Jesucristo, a través del bautismo, unificamos la fe en Dios. Existe un Dios que es el Padre de todos y es superior a todos. Todo lo que acabé de mencionar lo vamos a ver o lo expresa la cita bíblica del libro de los Efesios,
o la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Veamos otro caso, donde se explica la forma triádica. Dice así: los dones, misterios y operaciones se presentan a través de la forma triádica. Veamos, y esto lo explica el libro o la carta de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todos es el mismo. Veamos otro caso donde a través de la deidad se describe la naturaleza de los tres seres divinos que conforman la Trinidad. En el bautismo de Jesús, los seres divinos que conforman la Trinidad interactúan en el mismo momento. El Espíritu Santo se presenta en forma física como una paloma. El Hijo se presenta en un cuerpo humano. Y el Padre, desde el cielo, expresa su aprobación. Veamos la cita bíblica del libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Veamos otro caso. El Padre envía a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, y luego, más tarde, envía al Espíritu Santo para que habitara en nuestros corazones. Veamos la cita bíblica de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Abba, Padre, es decir, al Espíritu Santo, queridos hermanos. Veamos otro caso. Dios envía a su Hijo para que nos enseñara la doctrina de la salvación, y envía luego al Espíritu Santo para que santificara nuestra alma. Lo expresa el libro de Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí también se está expresando la forma triádica, es decir, se manifiesta la Trinidad. Vamos a ver otro caso para expresar la Trinidad. El Espíritu Santo nos permite orar para conservar el amor de Dios y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en el libro de Judas, versículos 20 y 21. Recordemos que el libro de Judas solo tiene un capítulo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora vamos a ver un cuarto caso donde se presenta la Trinidad. Es a través de la obra futura. Jesucristo le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que permanezca siempre con nosotros. Esto lo vemos o lo explica el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así:
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire que aquí Jesucristo está hablando directamente que Él se va, pero viene otro consolador, para que more para siempre en nuestros corazones. Está diferenciando que Él es uno de los seres de la Trinidad y el Espíritu Santo es otro ser divino de la Trinidad. Veamos otro caso donde se manifiesta la Trinidad a través de la obra futura. Dice así: Jesucristo anuncia la obra futura del Espíritu Santo enviado por Dios. Lo expresa el libro de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice así: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Queridos hermanos, existe una gran cantidad de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde dan testimonio sobre Jesucristo como Hijo de Dios. Mencionamos algunos casos. Hermanos, aquí solamente vamos a mencionar algunos casos, pero existen muchísimos. No tendríamos que realizar algunos 5 videos para dar todos esos casos donde se presenta a Jesucristo mencionando al Padre. Veamos algunos casos. Dice, primer caso, momentos donde nuestro Señor Jesucristo le ora al Padre. Existen muchas citas bíblicas donde nuestro Señor Jesucristo aparece orándole al Padre. El Señor Jesucristo menciona que fue enviado por su Padre que está en el cielo. En todos los 4 evangelios, Jesucristo aparece siempre indicando que fue enviado por su Padre y que Él está en el cielo. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, clama al Padre. En varias ocasiones, Él clamó al Padre, y más estando en la cruz, dijo, Abba, Abba, Padre. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el inicio de cuando recién lo colgaron en la cruz. Los discípulos de Jesús lo reconocieron como el Cristo, el Mesías y el enviado de Dios. En varias ocasiones en el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, como también Juan y Santiago y Pedro, mencionan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Cristo y es el enviado de Dios. También los demonios que permanecen en la dimensión espiritual anunciaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo iba a sanar personas que estaban endemoniadas, los demonios siempre lo reconocieron. En muchos pasajes bíblicos lo expresa, donde los demonios lo reconocieron como, este es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere con nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Hijo del Dios Altísimo. Leamos la Sagrada Escritura y la podemos entender. Espero, queridos hermanos, que teniendo en cuenta todo lo anterior, no permitan que falsas doctrinas invadan sus corazones. Queridísimos hermanos, si tienen algún argumento bíblico sobre el tema antes visto, que es de la Trinidad, favor registrarlo en los comentarios. Servirá de mucha ayuda para enriquecer nuestra vida espiritual. Les recuerdo, queridísimos hermanos, que para registrar cualquier comentario se deben suscribir al canal Hacedores de la Palabra de Dios. La respuesta a los comentarios será expuesta en el siguiente video, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención y que el Señor los siga bendiciendo. Que el Señor le abunde en su parte económica, que el Señor le abunde en su salud y que el Señor le abunde en todas las metas que piensen realizar. Amén, amén y amén.